Bueno, hoy lo que vamos a ver es el método de resistividad, ¿sí? Ustedes saben que, bueno, dentro de un par de clases vamos a llegar a ese punto, pero que los registros geofísicos pueden realizarse tanto en superficie o bien en pozos, ¿sí? Que esos pozos pueden estar entubados o no, esto lo vamos a ver ya. Ustedes hoy ya van, la profe creo que ya les subió una parte de la teoría de perfiles, la primera parte, así que en la próxima clase veremos eso ya. Así que bueno. Bueno, como dice el método, ¿qué parámetro físico conocido creen ustedes que va a utilizar? La resistividad. Bien, ¿sí? Bueno, van a utilizar un parámetro físico conocido como resistividad o resistencia específica. ¿Bien? Se realizan mediciones en superficie, ¿sí? O dentro de un pozo no entubado, en este caso, ¿sí? Hoy particularmente vamos a hablar del CEP, ¿sí? Que es el sondeo eléctrico vertical. Cuando entremos a ver perfilaje, ustedes van a ver que también hay métodos resistivos, ¿sí? Y que se los realiza en pozos que no están entubados, ¿bien? Pero en sí, el principio es básicamente lo mismo, ¿sí? Utilizan el mismo parámetro para medir, ¿bien? El mismo parámetro físico, ¿sí? Bueno, con esto de obtener los valores de resistividad aparente, en función de un arreglo, de una línea, de la cual se va a emitir una corriente, ¿sí? Una corriente eléctrica. Esa fuente de inducción que se va a emplear puede ser de un circuito de corriente continua o de un circuito de corriente alterna. ¿Bien? Bueno, la resistividad eléctrica de una sustancia, ¿qué era? O sea, ¿qué es la resistividad eléctrica? Franco Navarro, a ver, que tiene el micrófono abierto. ¿Qué es para usted la resistividad eléctrica? Días, Matías. Buen día, profe. Buen día. Y calculo que la medida de resistencia de la circulación a fluir de la electricidad. Bien, sí, básicamente es la capacidad de impedir el flujo de una corriente eléctrica, ¿bien? De la resistividad. La unidad utilizada en los registros, por ejemplo, es el ohmio por metro cuadrado sobre metro, pero generalmente se expresa como una simplificación de ohmio por metro. La conductividad eléctrica, sí, es el recíproco de la resistividad, y se expresa en miliohms por metro. Bueno, ¿por qué vamos a utilizar este método? ¿Sí? Porque la mayoría de las formaciones, ¿sí?, que se registran, se lo hace para buscar, digamos, formaciones que estén saturadas en petróleo, gas o agua, ¿sí? Para eso nos va a servir el método. Ahora vamos a ver por qué. Porque estas rocas, ¿sí?, nosotros podemos tener rocas que están secas o que están embebidas por alguna de estas sustancias que nosotros hemos mencionado. Si bien este método se utiliza bastante para la prospección de agua, ¿sí?, más que para, o sea, cuando hablemos hoy dijimos que íbamos a hablar del sondeo eléctrico vertical, es un método que se utiliza más que nada para prospectar aguas subterráneas, ¿sí? Como hemos dicho, la medición de este parámetro físico también nos permite emplearlo en otros ámbitos, como por ejemplo en un pozo abierto, o sea, que no esté entubado. También nos va a permitir obtener datos de unidades que estén saturadas, por ejemplo, de agua, petróleo o gas, ¿sí? En ese caso ya lo utilizamos de otra manera, que lo vamos a ver en perfilajes, ¿sí? Pero lo que voy es que utiliza el mismo parámetro físico, ¿sí? Mismo principio.
Bueno, nosotros sabemos que cerca de la superficie las rocas están secas, ¿sí? Muchas veces las rocas suelen estar secas. Por lo tanto, no van a conducir una corriente eléctrica, ¿sí? Es decir, que la matriz de esta roca tiene una conductividad nula o una resistividad infinitamente alta, ¿bien? ¿Dónde creen ustedes que va a fluir una corriente eléctrica en el subsuelo? Estamos diciendo que la corriente eléctrica no se va a propagar en un medio seco, ¿sí? Y se considera de que hay una resistencia una resistividad infinitamente alta, ¿bien? Entonces, ¿dónde creen ustedes que puede fluir una corriente eléctrica en el subsuelo? En medios húmedos, En medios saturados, ¿sí? ¿Medios saturados de qué, por ejemplo? de agua, De agua. ¿Qué tipo de agua? ¿Dulce, salada? salada más que todo. Va a fluir más en un agua que sea salada, pero también puede fluir en un agua que sea dulce, porque el agua dulce también tiene sales disueltas, tiene electrolitos que van a permitir esta circulación de la corriente, ¿no? Sí. Mientras Bien. tenga minerales, Entonces, una corriente eléctrica va a fluir, perdón, no escuché. disculpe, que mientras tenga minerales el agua va a conducir la corriente eléctrica. No hablemos de minerales. Minerales es un término que no corresponde en este caso. Vamos a hablar de electrolitos, de sales, pero si estamos hablando de agua, no nos refiramos a minerales, ¿sí? ¿Qué minerales, ya que mencionó, qué minerales van a conducir la corriente eléctrica? Que conteste otro porque su compañera ya estuvo participando. ¿Qué tipos de minerales van a conducir la corriente eléctrica? Que no estén saturados de agua. ¿Cómo? Minerales metálicos, ¿qué otros? ¿Qué otros minerales pueden conducir la corriente eléctrica por su composición química? Sí, Nancy, que levantó la manito, o se le chispoteó, no sé. Cobre, hierro, aluminio, bien, sí son minerales, bien, son minerales metálicos. ¿Qué otros que no sean metálicos y que puedan conducir la corriente eléctrica? Vamos, despiértense, chicos, tenemos el tiempo acotado hoy. ¿No se acuerdan? ¿Por qué el limo, doña Ana? ¿Por qué cree que el limo puede conducir? ¿Por qué el limo conduciría la corriente eléctrica? Pero estoy preguntando de minerales. Ya sus compañeros preguntaron, o sea, yo quiero nombre de minerales, o en general, un nombre general, aunque sea un grupo de minerales. Ya dijeron los metálicos, ¿qué otro puede ser? ¿Por qué los arseniuros, Cristian? ¿Qué es un arseniuro? Creo que entraban en el grupo de semiconductores. Perdón, no lo escuché. Creo que era lo que entraban en los grupos de los semiconductores. Pero yo quiero saber de los conductores. ¿Qué es un arseniuro? Químicamente. Eran Químicamente, ¿qué es un arseniuro? están compuestos de ¿Está compuesto de qué? Perdón, que se le escucha muy mal. L interna capaz. Sí, perfecto. Arsénico, ¿no era? Sí, pero ¿cómo es la terminación? ¿Qué le está diciendo arseniuro? ¿Qué es? Ah, sí. Era ¿Pero una qué sal. es? Es una sal. Las sales también son buenas conductoras, las sales, ¿sí? Entonces,
ustedes saben que las sales se convierten en electrolitos también. Entonces las sales, o sea, si tenemos un depósito, a lo mejor que tenga minerales metálicos, o tenemos un depósito que tenga sales, también nos va a permitir que fluya esa corriente eléctrica, aunque no esté saturada de ningún fluido. ¿Bien? Entonces hay que tener en cuenta eso. Los sulfuros son metálicos, muy bien, Nancy, sí. ¿Sí? Los sulfuros, los hidróxidos. ¿Sí? Tienen que recordar, en este caso, lo que vieron en mineralogía, los grupos de minerales, los nativos también. ¿Quiénes son nativos? ¿Quiénes? Los nativos, algunos de los nativos, no todos. ¿Bien? El azufre es un nativo y no nos va a conducir la corriente eléctrica, pero sí el cobre, sí el oro, la plata, de los nativos. Esas cosas tienen que recordar, tienen que tratar de recordar de Mine, ¿sí? Que los puede ayudar a relacionar las cosas. Yo les pido, por favor, si pueden, me encanta que participen, pero me resulta mucho más práctico si lo hablan, porque si no tengo que estar abriendo y cerrando la pestañita para ver lo que me escribieron, ¿sí? Si pueden. Bueno, entonces una corriente eléctrica fluirá solo a través del agua intersticial que satura una estructura porosa de una unidad o una formación, ¿bien? Si el agua intersticial contiene sales disueltas, por ejemplo, ¿sí? Y las sales se disocian, recuerden ustedes, en cationes, que tienen cargas positivas, y los aniones que tienen cargas negativas. Entonces vamos a tener, por ejemplo, cargas positivas como sodio, potasio, y vamos a tener cargas negativas como cloruro, sulfatos, ¿sí? Vamos a ver un segundito, acá estamos bien. Bueno, bajo la influencia de un campo eléctrico, esos iones se van a mover, ¿sí? Transportando una corriente eléctrica a través de esa solución. Si, por ejemplo, cuando tenemos una concentración salina muy alta, ¿qué va a pasar con la resistividad del agua de formación, por ejemplo? Va a ser mucho más baja, ¿sí? Entonces vamos a ir viendo que hay ciertos condicionantes en esto de que pueda o no fluir la corriente eléctrica, ¿sí? Primero que nos vamos a fijar es si es un medio que está seco o un medio que a lo mejor puede estar saturado. Vamos a ver si estamos hablando de rocas, por ejemplo, sedimentarias, que vamos a tener en cuenta las rocas sedimentarias, su porosidad, ¿sí? Porque si tienen porosidad, pueden funcionar como almacenes de algunos de estos fluidos, ¿bien? Entonces también tenemos que tener en cuenta eso de la porosidad, ¿bien? Bueno, entonces, y si no estamos hablando de rocas sedimentarias, ¿qué vamos a tener que tener en cuenta para que algo pueda estar saturado, ¿no?, con un fluido? ¿Qué le tiene que pasar a esa roca? ¿Qué creen ustedes que le tiene que pasar? Tiene que fracturarse. Tiene que tener fractura, tiene que tener una porosidad secundaria, aunque sea así. Nosotros sabemos que cerca de las superficies las rocas tienen efectos de la meteorización, ¿sí? Entonces eso me va a alterar la roca, me va a producir seguramente grietas, ¿sí? Esas cosas también hay que tener en cuenta. Bien. Bueno, vamos. Por eso generalmente en la mayoría de los terrenos existen poros y o fisuras que pueden estar o no saturadas de agua u otro fluido. A eso me refería cuando les preguntaba. Entonces la resistividad de la roca va a depender, por lo tanto, del volumen de sus poros, de su distribución y de la resistividad del fluido que los rellena, porque el tipo de fluido que lo rellena no es lo mismo. No es lo mismo tener un agua salada, no es lo mismo tener un agua dulce, no es lo mismo tener gas, no es lo mismo tener petróleo. ¿Bien?
Cuando digo gas y petróleo, lo pongamos entre pinzas hoy, porque esto lo vamos a ver más adelante en los perfiles de resistividad. Hoy nos vamos a centrar en agua, ¿bien? Pero no por eso quiero dejar de mencionarles, ya que estamos viendo el mismo principio, para que ya lo vayan digamos, incorporando de a poquito, ¿sí? Bueno, ustedes acá tienen la ley de Ohm, ¿sí? Que expresa que la resistencia que ofrece un conductor, ¿sí?, al flujo de una corriente es directamente proporcional a la diferencia de potencial, ¿sí?, que hay en los extremos de ese material, e inversamente proporcional a la intensidad del flujo de la corriente. ¿Bien? La unidad de medida de la resistencia es el ohm, el ohmio. ¿Bien? A su vez, nosotros podemos expresar que la resistencia del conductor es directamente proporcional a la longitud, ¿sí?, del material considerado, e inversamente proporcional a su área o sección, y se multiplica por una constante de proporcionalidad, ¿bien?, conocida como resistividad ρ, o también llamada resistencia específica, ¿sí? Y es una constante propia e intrínseca de cada material, ¿sí? Esto es propio de cada material, independientemente de su forma. Y en este caso, la unidad de medida de la resistividad, donde se me fue el cursor, la resistividad es el ohmio por metro, ¿sí? Entonces, si yo les pregunto a ustedes, ¿es lo mismo la resistencia que la resistividad? Y ustedes sabrán qué contestarme, ¿bien? Bueno, nosotros tenemos que, paso a la otra diapositiva, nosotros tenemos que los materiales que componen la corteza terrestre, en general, son aislantes o malos conductores, en general, ¿sí? Ya que como hemos hablado, ya que solo se comportan como conductores los metales y algunas sales, y algunas de sus sales, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿esto qué va a significar? Que las rocas poseen en general resistividades muy altas, muy elevadas. El agua pura, nos referimos al agua pura, que no va a tener sales disueltas, también tiene una resistividad muy alta. Pero la presencia de cualquier sal disuelta la convierte en un conductor electrolítico, ¿sí? ¿Qué sales disueltas puede tener el agua? Cara Nicolás. A ver. Galleguillo, ¿qué me puede decir? ¿Qué sales disueltas puede tener el agua? Gabriel Sosa, alguien que participe de los que estoy mencionando. Sodio, potasio, profe. Dije, bueno, sí, son, pero decime la sal, vos me estás diciendo ahí un catión, ¿sí? Vamos a tener que hablar con el profe de química, ¿no? Están oxidados con las partes, ¿no?, de la nomenclatura. ¿Qué sales puede tener el agua, chicos, disuelta? Una sal, un anión. Cloruro de sodio y cloruro de potasio. Pero ahí me está dando la sal entera, digamos. Yo estoy pidiendo el anión, un cloruro, Cloruros. carbonatos, sulfatos, ¿sí? Bueno, pueden tener esas sales que me van a conducir la corriente eléctrica. ¿Bien? Bueno. Después, bueno, como ya hemos dicho, la parte superficial de la corteza terrestre puede estar meteorizada en mayor o menor medida y puede presentar fisuras o tener más porosidad, en este caso secundaria, en lo que se encuentra o lo que se va a encontrar un cierto contenido de humedad. Bien, el agua contenida en esos poros generalmente, volvemos a ser redundantes, posee sales disueltas que contribuyen a aumentar la capacidad de conducir esa corriente eléctrica. Entonces, la resistividad de las rocas consolidadas y no consolidadas va a depender en ese caso de su constitución mineralógica, de su porosidad,
del grado de saturación y del tipo del líquido que rellena sus poros. Esas son las cosas que uno tiene que tener en cuenta, los factores que van a condicionar la resistividad que podemos llegar a medir. Bien, que hemos dicho que la resistividad es intrínseca de cada material. Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Vuelvo a repetir, la constitución mineralógica, la porosidad, el grado de saturación que pueda tener y el tipo de fluido que contengan esos poros. Nosotros así podemos tener que en rocas consolidadas, ¿sí? El grado de meteorización o el de fisuración es el que determina el volumen de espacios vacíos, mientras que en los sedimentos, ¿sí?, la porosidad está relacionada directamente con la granulometría de ese sedimento. ¿Bien? ¿A qué nos referimos con la granulometría de ese sedimento? Gustavo, Emil, Quiñones, ¿a qué nos estamos refiriendo con eso de la granulometría? Exacto. Bien, tamaño de los granos. Por ejemplo, ustedes, por ejemplo, si estaban en una arena, de acuerdo a la granulometría, podemos tener muy fina, fina, gruesa, muy gruesa. ¿Sí? A eso nos referimos con la granulometría. El tamaño de los granos de ese sedimento. ¿Bien? Entonces, nosotros acá vemos un dibujito, ¿sí? Y estamos viendo cómo acá arriba nosotros tenemos los valores de resistividad, y nosotros podemos ver, por ejemplo, que acá tienen los nombrecitos de cada trama, ¿sí? Que significa cada trama. Esto que está bien grueso, que son así como pelotitos, son como circulitos que se ven ahí adentro, son las gravas. Los puntitos son arenas. Acá puntitos con rayita me está diciendo que es algo un poco más sucio, son los limos. Y acá las arcillas, o sea, las arcillas son solamente las rayitas, ¿sí? Entonces ustedes acá, por ejemplo, pueden ver, acá le está diciendo que tienen sedimentos secos, acá le está diciendo que tienen sedimentos saturados con agua dulce, y acá tenemos sedimentos que están saturados con agua salada. Fíjense que para una grava saturada en agua dulce, va a presentar los mismos valores de resistividad, por ejemplo, de una arena que está seca, e incluso de un limo, ¿sí? Y fíjense que cuando está saturada de agua salada, va a presentar la misma resistividad que de una arena saturada con agua dulce y de un limo, y hasta cierto punto de una arcilla seca. ¿Bien? Eso es lo que significa este gráfico, eso es lo que nos intenta demostrar. Este gráfico nos muestra lo que hemos hablado antes, pero para los sedimentos, porque estos son sedimentos. O sea, la resistividad va a estar condicionada por la granulometría, por el tipo de fluido que contenga, ¿sí? En este caso, si es dulce o es salado. Entonces ustedes en este gráfico pueden ver cómo está condicionada esa resistividad de acuerdo a la granulometría, que me va a condicionar la porosidad y qué tipo de fluido me está saturando esa unidad. ¿Bien? ¿Quedó entendido esto? Sí, profe. Bien. Profe, disculpen, en el grupo están avisando, hay varios chicos que quedaron en sala de espera. Ya se Bueno, les salió de la clase y dicen si lo puedo volver a aceptar. bueno, ya me fijo. Sí, bueno, quiero terminar con una tabla y de ahí ya nos volvemos a conectar, me estoy quedando sin tiempo, y de ahí que se conecten, porque si no, hasta que me ponga a admitir, paso acá. Bueno, ustedes vieron en la teoría, a ver, voy a admitir, bueno, no tiene sentido, pero bueno, quedan 8 minutos todavía.
Alguien que ponga mudo su micrófono, por favor, de los que entraron recién. Bueno. Ustedes acá, bueno, deben haber visto en la teoría, ¿sí? Que en el método de sondeo eléctrico vertical ustedes tienen fuentes, o van a tener una fuente que nos va a emitir el flujo de corriente eléctrica, ¿sí? Que son electrodos. O sea, en el sondeo eléctrico vertical nosotros tenemos electrodos que se introducen en el terreno, ¿bien? Tenemos los electrodos de intensidad, ¿sí? O de corriente, que son el A y el B. Y nosotros tenemos los electrodos, ¿sí? Que nos van a medir la diferencia de potencial de ese flujo de corriente. ¿Bien? Acá nosotros vemos en este gráfico, ¿sí? Lo que se intenta mostrar en este gráfico es que si se clava un par de electrodos, A y B, ¿sí? Acá está mostrando que es un terreno homogéneo e isótropo, y se hace circular una corriente eléctrica continua de intensidad, y se puede registrar la caída de potencial, ¿sí? Que existe entre dos puntos del terreno. A través de, digamos, a partir de estas medidas, entonces nosotros a partir de la ley de Ohm podemos conocer la resistividad de los terrenos involucrados en el circuito. Nosotros acá estamos teniendo el ejemplo de que estamos en un medio homogéneo e isótropo. ¿Qué significa que un medio sea homogéneo e isótropo? Y Ascol, que tiene el micrófono prendido, ya que lo tiene, que lo aproveche y nos diga qué diferencia, o sea, qué nos quiere decir con que un medio sea homogéneo e isótropo. Va. Alguien que quiera participar, que no sea por chat, si puede ser más rápido. ¿Qué quiere decir que un medio sea homogéneo e isótropo? Que tienen las mismas propiedades y características. ¿Es lo mismo homogéneo e isótropo? No. Homogéneo es que no presenta fases. ¿Y isótropo qué es? Que presenta las mismas características en cualquier punto del terreno. Lo que me acaba de decir es homogeneidad, ¿sí? Hay algo más que nos condiciona el término isotropía. Y es importante que lo sepan aunque parezca una tontera, pero es importante que lo sepan para entender el método también. ¿Qué es isotropía? Cara Nicolás, ¿qué significa que un medio sea isótropo? Su compañera dijo lo que era un medio homogéneo, pero en este caso que un medio sea isótropo, ¿qué no van a variar en un medio isótropo? Chicos, no puede ser que no sepan qué es el término isótropo. Son cosas básicas que no las tenemos que guardar en el ropero. Y a veces las necesitamos y tenemos que saberlas. ¿Tienen la misma propiedad en todas las direcciones? Sí, lo principal es que no varían las propiedades en todas las direcciones, ¿sí? En la misma. Eso es que un medio sea isótropo, ¿bien? Está condicionada por la dirección. Y en este caso, como nosotros tenemos acá una corriente, a nosotros sí nos importa eso, ¿sí? Bueno, acá nosotros tenemos el caso de un medio que era homogéneo isótropo, pero se nos puede dar que en el circuito de emisión y recepción nosotros tengamos dos o más capas involucradas, ¿sí? Entonces la resistividad que se medirá en superficie, en realidad lo que va a hacer va a ser un promedio entre la resistividad de todos los materiales por lo que pasa la corriente.
Entonces a esta resistividad medida se la denomina resistividad aparente. Entonces vayan recordando, tenemos por un lado el término resistencia, tenemos otro término que es resistividad, y ahora tenemos la resistividad aparente. Vayan recordando que son cosas diferentes, ¿sí? Bueno, ¿qué es el sondeo eléctrico vertical? Bien. Nos quedan 2 minutos, no quiero que se cuelgue esto, así que por favor, conéctense, le doy finalizar y conéctense de nuevo con el mismo link, por favor. ¿Sí? Bueno, profe. Bueno, ya mismo nos volvemos a conectar. Progresiva y regularmente estos electrodos MN, ¿bien? Y estos intervalos, cuando nosotros los grafiquemos en nuestra curva de campo, va a ser en un gráfico bilogarítmico, ¿sí? Por eso es que nosotros acá tenemos de que nos dice que hay unos puntos, o sea, que vamos a medir la resistividad aparente, ¿sí? En puntos situados sobre una recta. Ya les voy a mostrar por qué decimos que es una recta. Que se alejan de un centro o del dispositivo en forma progresiva y regular. ¿Por qué progresiva? Porque cada vez se van abriendo más estos electrodos, ¿sí? Ya les voy a mostrar una imagen para que vean cómo es el equipo. O sea, esto es un electrodo, este es otro electrodo, que son los de corriente, y nosotros tenemos acá el M y el N, que son los electrodos de potencial. Todos están con un sistema de cables, ¿sí? Y el método consiste, ustedes lo deben haber visto en la teoría, que existen diferentes tipos de dispositivos. Tenemos el Schlumberger, el semi-Schlumberger, tenemos varios, ¿sí? Nosotros vamos a utilizar el semi-Schlumberger, ¿sí? La profe, lo mismo en la teoría, le debe haber mencionado otros. Como les dije, hay varios. Uno dispone sobre una línea recta estos electrodos, y a medida que va tomando las medidas, va abriendo los electrodos, ¿sí? Los va distanciando desde un centro, ¿bien?, del dispositivo, de una forma progresiva y regular. Ya lo vamos a ver y se va a entender más, ¿sí? Bueno, con las mediciones que se obtienen, se puede establecer una curva, ¿sí?, de variaciones de resistividad aparente, ¿bien?, en función de la distancia entre el electrodo y el centro del sistema. El centro del sistema, acuérdense que es el 2. Como a medida que la separación entre los electrodos aumenta, en general también, ¿qué va a pasar? Si yo voy abriendo estos electrodos, la capacidad en que se va a registrar, ¿sí?, también va a aumentar, y por lo tanto se incrementa la profundidad de la investigación, ¿sí? Las resistividades aparentes serán representativas de espesores cada vez mayores de rocas, ¿sí?, por la que circula la corriente. Es decir, acá yo los tengo juntitos. Cuando yo esto lo abra más, este flujo de corriente se va a ir más abajo. Si lo abro más, se va a ir más abajo, ¿sí? No sé si siguen mi cursor. A medida que yo abra los electrodos, la profundidad de investigación se va a ir haciendo cada vez más profunda y más profunda, ¿sí? Por eso es que se abren los electrodos. Bueno, los pares de valores de resistividad aparente y distancia O A, ¿sí?, se vuelcan en un gráfico, como les dije, bilogarítmico, y dan como resultado lo que nosotros llamamos como curva de campo, ¿bien? Que posteriormente, bueno, lo vamos a interpretar, lo podemos interpretar manualmente, o muchas veces a todos esos datos que se registraron, uno los puede introducir en programas específicos y también interpretarlos, ¿bien? Los resultados de esta interpretación, ¿qué nos van a permitir? Nos van a permitir distinguir capas a partir de sus resistividades verdaderas, ¿sí?, diferentes, así como también determinar sus espesores. Estos resultados, ¿qué van a hacer? Van a ser representativos para el punto central O, ¿bien?, y su proyección en profundidad. Bueno, ¿qué nos permite? Cuando correlacionamos varios sondeos eléctricos verticales, que estén uno al lado de otro,
nos permite elaborar perfiles que nosotros llamamos perfiles geoeléctricos, ¿sí? Vamos a poder elaborar perfiles geoeléctricos, que muestran las variaciones de las propiedades del subsuelo en forma lateral. Y la interpretación con especificaciones de resistividades y espesores de cada capa, identificadas en el subsuelo, va a recibir el nombre de corte geoeléctrico. ¿Bien? O sea, nosotros podemos, a partir de varios sondeos eléctricos verticales contiguos, elaborar perfiles geoeléctricos. Ese es el objetivo de hacer. ¿Y para qué lo hacemos? Para identificar, para distinguir, primero y principal, las capas que tenemos en subsuelo, el número de capas, ¿sí? Si tenemos alguna estructura que haya por debajo, ¿sí? Bueno, perdón. Bueno, acá nosotros tenemos, este es un equipo de geoeléctrica que tenemos, bueno, que hay en Salta, ¿sí? Nosotros acá tenemos, ustedes ven que son 2 módulos, ¿bien? O sea, este es el equipo de prospección eléctrica, ¿sí? Para hacer un CEF, un sondeo eléctrico vertical, ¿sí? Y como les digo, son 2 módulos, ¿sí? Que uno tiene un microamperímetro, ¿sí? Acá nosotros tenemos un microamperímetro en este. Pero acá vamos a tener un microamperímetro y acá vamos a tener un microvoltímetro, ¿sí? Y ambos módulos también tienen filtros que permiten estabilizar las lecturas eliminando los ruidos. ¿Qué son los ruidos? Los ruidos son los potenciales naturales, potenciales eléctricos naturales, que pueden existir, digamos, dando vuelta en el subsuelo, pero que no corresponden ni tienen nada que ver con el flujo de corriente que nosotros estamos inyectando en el suelo, ¿sí? Tenemos un par de fusibles que hace que si llega a tener un golpe de corriente salten y no se nos queme el equipo. Acá nosotros vamos a tener una llave selectora, ¿sí? De cuánto queremos nosotros de que sea la intensidad de la corriente que queremos inyectar al suelo. ¿Bien? Y este es el módulo receptor, que es donde nosotros vamos a leer la diferencia de potencial que estamos recibiendo, y a partir de eso hacer los cálculos pertinentes para poder calcular las resistividades aparentes que viviendo en el subsuelo, ¿sí? Bueno, y acá tenemos esta es la llavecita de encendido y apagado. Acá nosotros también tenemos para elegir un factor, que bueno, ya lo van a ver en la planillita donde está, ¿sí? También acá tenemos la llavecita de encendido. Bueno, estos son los módulos que cada uno va a estar conectado con un sistema de cableado con los electrodos, ¿bien? Recuerden que ustedes tienen un par de electrodos de corriente y un par de electrodos que miden el voltaje, ¿bien? Que son los de recepción. Entonces, acá tenemos una salida de campo, ¿sí? Acá no se ve, pero están esos 2 módulos que hemos visto acá, uno al lado del otro. Fíjense que están conectados, uno está conectado a los electrodos de corriente, ¿sí? Acá en el medio está el centro, que le llamamos O, del dispositivo. Acá nosotros tenemos los carreteles, estos son los carreteles de cable, que van a estar conectados al módulo de la corriente, que tiene la corriente eléctrica, ¿sí? Nosotros vamos a ver eso. Y acá tenemos los carreteles, ¿sí? Con su sistema de cableado que van a estar conectados al otro módulo, que es donde vamos a leer la diferencia de potencial, ¿sí? Nosotros acá, no sé si logran ver, hay una piqueta que la habíamos clavado para que nosotros a partir de eso, con una cinta métrica, midiéramos de un lado para otro la distancia correspondiente para empezar el método. Acuérdense que nosotros dijimos que que sobre una línea, ¿sí? Esto se va abriendo progresivo y regularmente, ya sean los electrodos A o B o los MN, ¿sí? Entonces nosotros acá tomamos el centro O, y a partir de ese centro O vamos a abrir para un lado y para otro
la misma medida, ¿sí? Y estos también, a partir de ese centro O, también van a estar a la misma distancia de un lado y a la misma distancia del otro. Y allá, acá, lejos, 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 están, están los chicos que están clavando los electrodos. Bueno, acá al inicio están los electroditos clavados, pero acá están los chicos más alejados con los electrodos MN, que, bueno, que no están cerquita de los electrodos A y B. ¿Bien? Entonces, lo importante es que ustedes sepan que un equipo de registración de geoeléctrica tiene los módulos correspondientes, los carreteles con sus cables, ¿sí? Los electrodos de corriente, el A y el B que le llamamos, son de acero inoxidable, ¿sí? Y tienen más o menos una longitud de 60, no sé, 60, menos de un metro, 80 centímetros de longitud, y tienen de diámetro unos 15 milímetros más o menos. Y nosotros los clavamos en la superficie con una masa, ¿sí? Y nosotros lo que se hace para aumentar el contacto con el terreno, se lo embebe o se le echa salmuera, ¿sí? Encima. Y en cambio los electrodos, ¿sí? los otros electrodos de potencial, los MN, son de cobre, ¿sí? Y están insertos en un vaso que tiene una solución que no es de salmuera, sino que una solución saturada de sulfato de cobre, ¿sí? ¿Y qué va a impedir qué va a impedir esto? De que un fenómeno que se llama polarización, ¿sí? Que lo que produce son ruidos en las lecturas que vamos a leer en el módulo después en el que vamos a recibir los delta de B, ¿sí? ¿Qué más? Otra cosita. Estos cables, imagínense, porque ya les voy a mostrar la planilla de campo, estos cables que tienen mucha longitud, se le suele poner una cintita de color, una cinta aisladora, donde tanto acá en uno como en otro, con un determinado color. Porque imagínense que la gente que está clavando los electrodos cada vez se va más lejos, y si no tiene un par de handy, no va a saber qué distancia está clavando, ¿sí? Entonces tiene un sistema de colores, no sé, por decir, recuerden que la planilla de campo, que ya les voy a mostrar en la otra diapositiva, está con una escala bilogarítmica. Entonces, hay un sistema de colores que dice, bueno, no sé, qué sé yo, para tanta distancia va a ser roja, para tanta distancia va a ser amarillo el código, el otro va a ser verde, el otro va a ser negro. Entonces, aunque uno no sepa, o los que están clavando no sepan de cuánto, a lo mejor es lo que se está abriendo, si ve ese sistema de colores, lo ayuda a acordarse, porque aparte uno con la práctica se tiene que memorizar esas distancias de lectura. Pero muchas veces, como les digo, son tan largas las longitudes que pasa de que a veces nos pasó trabajando acá que se nos enredaba con la maleza, ¿sí? Entonces uno creía que estaba midiendo una distancia y resulta que no estaba midiendo esa distancia, ¿sí? Bueno, esta es la planilla de campo. Esto es lo que yo le decía, la abertura OA, ¿sí? Y la abertura OM. Esta es la abertura que nosotros tenemos que ir abriendo, ¿ves? Yo le dije que nosotros acá en las abscisas, ¿sí? Tenemos la abertura OA, y recuerden que es un gráfico bilogarítmico. Esta es la abertura, y fíjense que a qué nos referíamos cuando decíamos que se iba abriendo de una manera progresiva y regular, porque empezamos con 2, después con 2,5, después con 3,2, después con 4, con 5, con 6,5. Fíjense que este 2 después está en 20, después está en 200, por eso el 2 tendrá a lo mejor una cinta aisladora de color amarillo, pónganle. Entonces el 20 va a tener un color amarillo. Le estoy diciendo que no me acuerdo del sistema de colores, pero muchas veces se idea eso para que se acuerden, ¿sí? No es que haya una norma, ¿sí? O el de 200 ya sabemos que es el amarillo. De repente, si estamos con el de 5, le decimos, bueno, que estamos con la cinta de color verde, a los 50 va a estar de color verde,
a los 500 va a estar de color verde, ¿sí? Y así. Entonces, ustedes van a ir abriendo primero 2 metros, después 2,5, 3,2, y así, así, hasta que llegan hasta lo que le permita el cableado, ¿bien? Eso es lo que se abren los electrodos AB. Pero también llega un punto que cuando estamos, por ejemplo, a los 16 metros, ya tenemos que abrir los electrodos MN, ¿sí? Tenemos que abrirlo ya del centro, a partir del centro O, 10 metros de un lado, o sea, los 10 metros, ¿sí? Y acá 50, y acá 100, y acá 200. Nosotros ya, a modo de facilitar, esta es una planilla, ¿sí? Que está realizada con el dispositivo Schlumberger, ¿sí? Entonces, ya a partir de eso, a modo de ahorrar tiempo, ya está calculada la constante K, ¿sí? Entonces, ¿qué nos resta? Nosotros sabemos la intensidad de corriente que estamos introduciendo. El módulo nos va a decir cuánto estamos registrando, y con esto nosotros vamos a calcular la resistividad aparente, que de acuerdo a la distancia OA, y la resistividad aparente que hayamos calculado, vamos a venir acá, ¿sí? Y lo vamos a graficar, y vamos a ir haciendo gráficas de la curva que vayamos obteniendo, ¿sí? O sea, nosotros, como les dije, esto ya está preestablecido, el objetivo es obtener las resistividades aparentes, y con las resistividades aparentes, obtener la curva de campo. A partir de la curva de campo, nosotros realizaremos las interpretaciones. A partir de esas interpretaciones, nosotros podemos establecer de cuántas capas vamos teniendo, ¿sí? ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Porque hablé mucho y no pregunté nada. Sí, profe. Vamos bien. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar? Nos pueden dar este tipo de curvas, ¿sí? Nos puede dar este tipo de curvas, por ejemplo, esta curva, ¿sí? Si nosotros obtenemos puntos que están todos así en una recta, ¿qué nos está diciendo? Que tenemos una sola capa, que tenemos un solo medio, ¿sí? Eso nos está diciendo. ¿Bien? Entonces, esto sería para una capa, fíjense. ¿Bien? Y esta, ¿sí? Ya nosotros acá podemos ver que hay dos capas. Porque acá tenemos una resistividad, empezamos con una resistividad aparente, que es la verdadera, ¿sí? Y a medida que nos vamos introduciendo más en profundidad, vamos viendo cómo van cambiando esas resistividades aparentes hasta que se estabilizan y podemos ver que por lo menos tenemos dos capas con resistividades diferentes, resistividades aparentes diferentes, ¿sí? Entonces tenemos dos capas acá. Si nosotros vemos este gráfico, tenemos dos capas. Y acá vamos a tener, cuando tenemos tres capas. Cuando tenemos tres capas podemos tener distintas formas de las curvas de campo, ¿sí? Nosotros acá empezamos con una resistividad aparente, o en este caso verdadera, alta. Fíjense que la capa que sigue acá abajo, acá empezamos con 300, después con 100 y después con 29, si no, está medio feo el gráfico, perdón. Entonces ustedes van viendo que va bajando. Entonces ustedes dicen, mira, una resistividad empieza con alta, va bajando, como esta, y baja un montón hasta esta. Entonces tenemos una, dos, tres capas. En este caso nosotros tenemos, por ejemplo, una resistividad de 29, después saltamos a 200 y después saltamos de nuevo, creo que a 20, no sé, no llego a ver bien. Entonces ustedes ven que empiezan con una resistividad baja, después sube mucho y después baja de nuevo. Entonces tenemos tres capas, 1, 2, 3. Y acá en la H es al revés, todas tienen nombre, ¿ves? Por ejemplo, la primera es la Q, la segunda que describí fue la K, esta se llama H, ¿sí? Ustedes tienen una resistividad que empieza muy alto, baja y después vuelve a subir, tienen tres capas, es la H, uy, perdón, y ven que si no puedo ver, tengo que correr esta pestañita, guardando un cachito. Y acá nosotros empezamos con una resistividad aparente muy baja, que va subiendo y llega a re alta de profundidad. Entonces tenemos tres capas. ¿Sí?
Así se interpretan las curvas de campo. ¿Bien? ¿Qué va a pasar? También la profe le debe haber hablado, en el teórico, de que estos son curvitas aisladas, ¿sí? Pero la realidad es de que vamos a ir conectando muchas otras curvas, ¿sí? Pues acá tenemos 3, pero puede aparecer otra que empiece acá y que se vaya terminando, ¿sí? En el campo a ustedes les puede aparecer un montón de curvas, pero está en ustedes en que empiecen a identificar primero cuáles son curvas de... Nosotros tenemos preestablecido qué tipo de curvas hay hasta 3 capas. Si hay más, ya van a ser las combinaciones de todas estas y las anteriores. ¿Bien? ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, profe. ¿Lograron entender un poco más por si había dudas de la teoría? Sí, profe. Profe, una consulta. Sí. Le quería preguntar si la clase está grabada. No, no la grabé, me olvidé porque como en la otra lo doy automático prácticamente, en esta me di cuenta tarde, no la grabé. Bueno, profe, gracias. Esta no la grabé, les pido disculpas. Lo que creo que tengo, me voy a fijar, si es que no la borré, es la del año pasado, la tengo que buscar, pero con la profe el año pasado lo dimos en una clase, creo que la habíamos grabado a esa, creo. Me voy a fijar por las Profe, dudas. disculpe. Sí. Yo estuve grabando la clase, así que después la subo al Moodle y la puedo pasar al grupo. Bueno. Buenísimo. No hay ningún problema. Gracias, compañero. Sí. ¿Cómo? Lo escuché con eco al último que habló. Que gracias le decía al compañero. Ah, bueno. Sí, yo no tengo problema con eso. Bueno, quería decirle a lo que hablé con la profesora con respecto a los chicos que quedaron libres con el parcial, ¿sí? Voy a mencionar eso. Pero antes de eso yo quiero saber si quedó alguna duda de este tema. Si fue aclaratorio o no con respecto al teórico. Profe, lo único que sería, por ejemplo, si nosotros hacemos el gráfico ese bilogarítmico y vemos que hay una fase que presenta muy poca resistividad, podemos decir que sea... Pará, no te escuché. O sea, si hacemos el gráfico bilogarítmico y vemos que hay una fase que tiene... No te escucho. ¿Que se escucha cortado? A ver, de nuevo la pregunta. No, que si en el gráfico Sí, ese bilogarítmico... Sí. El gráfico sí. Y hay una fase que tiene poca resistividad. El gráfico ¿Cómo, bilogarítmico, escuchan bien. ¿Cómo podemos saber si es agua, por ejemplo? O eso no lo ¿Podés detecta. escribirla porque no te escucho nada? Salís muy entrecortado. O si alguien yo no lo escucho. ¿Se escucha muy cortado, profe? Nosotros lo escuchamos bien, profe. Yo a ustedes lo estoy escuchando bien, pero a Martín no lo escuché directamente. Que la fórmula la pregunta al compa y nosotros la traducimos a usted, profe. Bueno, a ver, díganme cuál es la duda de su compañero. Yo digo que si tenemos el gráfico bilogarítmico y vemos que una fase tiene muy poca resistividad, ¿podemos decir que es agua o cómo determinamos eso? No te escucho.
Él está preguntando, profe. ¿Usted me escucha No, a mí? Martín, no te escucho preguntando y si no Él está preguntando sobre cómo identifica, Sí, sí. cómo identifica qué tipo de material está impregnando a la roca. Agromolina, sí. ¿Qué es lo que dice su... ¿Qué pasa con la roca? Así yo lo leo y le contesto, porque si no, yo no lo estoy escuchando. Yo no sé si es mi internet o qué, pero no lo estoy escuchando. Y ahora no lo escucho. A ver si es internet. Ahora no sé, como que nadie habla. Compañera, si quieres preguntarle nomás a la profe, está esperando que vos le Vos te respondas. estoy escuchando perfecto, a vos te estoy escuchando perfecto, José. Sí, bueno, la pregunta que hizo el compañero, si con la fascia, ¿cómo hace para distinguir si es agua? Si no me equivoco, esa es la pregunta. A ver, ahí me escribieron. Si en el gráfico sale que tiene poca resistividad, ¿cómo determina si es agua o qué material? ¿Cómo lo interpretaría? Dice. A ver, no sé si ustedes me escuchan bien, porque yo es como que dejé escucharlo a todos, pero por las dudas, yo leí lo que escribió su compañero Carlos Herrera. Si el gráfico sale que tiene poca resistividad, ¿cómo determina si es agua o qué material? ¿Cómo interpreta? Dice. Bueno, nosotros lo primero que tenemos que hacer, ¿sí?, cuando vamos a un lugar, es estudiar la geología de la zona, ¿sí?, para saber con qué posibles formaciones podemos encontrarnos en el subsuelo, ¿sí? Entonces, a partir de análisis de cómo son estos valores de resistividades de resistividad aparente que vamos obteniendo, y a partir del análisis de antecedentes por ejemplo, cuánto miden en resistividad esas unidades, nosotros podemos interpretar si esas unidades están saturadas o no con agua. Nosotros vemos que de repente, yo le explico, por ejemplo, el único ejemplo que se me viene es, por ejemplo, en la entrada de Salta, ¿sí?, se hizo un estudio geoeléctrico. No sé si ustedes me están escuchando, porque si no es como que siento que estoy hablando sola. Se escucha, profe. Bien, Te escucho, profe. bien. Entonces, nos pasaba de que nosotros sabíamos que alrededor, ¿sí?, en nuestras inmediaciones de donde estábamos haciendo el estudio, teníamos basamento, ¿sí? Y después sabíamos que teníamos todos depósitos cuaternarios, como era de esperarlo. Y entonces lo que hicimos, cuando tuvimos dudas, porque queríamos saber dónde estaba el basamento, hasta dónde podía llegar el basamento, fue acercarnos a uno de los afloramientos y medir cuánto podía ser el valor de esa unidad que estaba aflorando, como para tener una idea por si en profundidad obteníamos ese valor, ¿sí?, si lo obteníamos seco y si lo teníamos húmedo, cuánto podía bajar. De todas maneras, hay valores, ¿sí?, hay valores que están preestablecidos. La profe le debe haber dado en la teoría cuánto puede ser la resistividad de una grava, cuánto puede ser la resistividad de, bueno, ahí incluso en la tablita que les mostré en el PPS, ustedes más o menos saben cuándo pueden tener una grava, que puede estar, cuánto le va a dar una grava que a lo mejor está húmeda, está seca, si está salada. Para poder inferir qué tipo de resistividad, uno tiene que conocer la geología de la zona. No es que el método nos dice, esto es tal cosa. No, nosotros estamos trabajando solamente con resistividades y vamos a tener que justamente hacer todo un estudio de la zona para saber con qué material
qué material podemos tener en subsuelo, y a partir de eso hacer nuestras deducciones si está mojado o no, ¿sí? Si nosotros vemos de que de repente la resistividad, no sé, empieza a bajar empieza, no sé, a bajar, podemos sospechar de que sí, a lo mejor está saturado de algo, de agua dulce o agua salada. Pero todo tiene que ver con el estudio de la zona. Uno, antes de ir a hacer una geoeléctrica, tiene que estudiar la zona, qué unidades hay, y buscar los antecedentes de zonas aledañas, donde también se hayan hecho, por ejemplo, perforaciones de agua, y tener esos registros de perforación. O sea, no es que uno va y dice, hago la geoeléctrica, hago la curva de campo y ya sé lo que tengo. No, es algo más que nos va a ayudar a determinar qué es lo que tenemos en subsuelo. Nosotros nos ayudamos, así como cuando veíamos en sísmica, nosotros nos tenemos que ayudar de otras cosas para poder interpretar. Así como ustedes en las líneas sísmicas necesitaban pozos perforados para poder amarrar la sísmica, los datos geológicos a la sísmica, bueno, nosotros tenemos que ver qué perforaciones hay en las inmediaciones y qué unidades se encontraron cerca, cómo estaban esas unidades, si se han hecho algunos registros de perfiles de pozos, también para conocer a partir de ahí qué niveles más o menos pudo haber agua. Entonces, a partir de eso, uno va deduciendo y hace la interpretación final, digamos. Pero no es que por hacer simplemente la geoeléctrica ya vamos a ver lo que hay, ¿sí? Nosotros solamente estamos sabiendo con la geoeléctrica las resistividades aparentes que hay de las capas en el subsuelo. Y a partir de eso, si hacemos muchos perfiles geoeléctricos contiguos, podemos hacer unas buenas interpretaciones. Pero nos tenemos que ayudar sí o sí con antecedentes, si no, no hay manera, digamos, de que se pueda interpretar algo únicamente con un set, ¿sí? No sé si fui clara y si contesté la pregunta que me hicieron. En resumen, profe, hay que tener un conocimiento previo antes de antes de hacer las interpretaciones. Sí, es un resumen muy vago el que ha hecho, pero sí, o sea, tenés que estudiar, hacer todo el análisis de antecedentes previo, que esté en las inmediaciones de tu área de estudio. Con eso podés realizar las interpretaciones. O sea, vos no vas a ir a lo tonto y hacer CEP, vos antes de ir a hacer los CEP tenés que idear por dónde van a pasar tu CEP, dónde es lo ideal que pasen tu CEP, dónde querés vos averiguar si hay alguna falla, si no hay una falla, si vos estás buscando agua, si no estás buscando agua, qué estás buscando. O sea, antes de hacer un CEP vos tenés que establecer los objetivos, qué es lo que vos querés saber. Y de a partir de qué es lo que vos querés saber, por dónde lo vas a hacer pasar a esos CEP. Otra cosa que nos pasó en ese trabajo, por ejemplo, y que no nos dimos cuenta y tuvimos problemas, y hasta que nos dimos cuenta, es que nosotros lo estábamos haciendo, nos salían unos valores locos, así bien raros, y no entendíamos por qué no estaban funcionando las lecturas en un momento. Ya habíamos hecho varios, pero un momento en que no había manera de estabilizar las lecturas, no tenían sentido las lecturas, y no habíamos tenido en cuenta que estábamos trabajando cerca de un gasoducto. Entonces, al estar trabajando cerca de un gasoducto, ¿qué lleva un gasoducto? Lleva un fluido, ¿no es cierto? Eso me generaba también ruido, ¿sí? Y bueno, entonces, y para completar nuestra desgracia, también nos hemos dado cuenta que teníamos cerca también los tendidos de corriente eléctrica. Entonces también podía interferir en las lecturas. Entonces tuvimos que hacer unos cambios, ¿sí? Del tendido, y agregar, por ejemplo, agregamos más solución salina, unos electrodos, y ahí se nos estabilizaron las medidas, por ejemplo.
Por eso digo, no es tan, o sea, una cosa es la teoría y que sepamos para qué sirve el método, cómo interpretaríamos los valores, cómo interpretaríamos las cosas, pero tanto así como para saber si está saturado o no de un fluido, cómo está ese fluido, hacer interpretaciones más profundas requiere de un estudio minucioso previo. O sea, acá lo que se pretende con el trabajo práctico no es que ustedes me digan en el trabajo práctico si la curva que le dieron en el campo está o no con agua. Simplemente que sepan identificar o que sepan reconocer, o sea, primero que entiendan el método, para qué sirve, cuáles son los principios que rigen el método, qué es lo que tenemos que tener en cuenta con respecto a lo que mencionamos, los factores, cómo está ideado el método y cómo obtenemos los resultados y qué podemos interpretar de los resultados. Sus interpretaciones van a llegar hasta saber que existen curvas de 3 capas y que a partir de esas curvas de 3 capas ustedes las pueden combinar, o sea que en el campo no le van a salir 3 capas nada más. En el campo le va a salir una cosa que ustedes van a tratar de identificar esas curvas que están preestablecidas dentro de lo que les salió. ¿Sí? Y que vamos a utilizar este mismo principio para cuando veamos perfiles de pozo. Eso es lo que tiene que quedar. Nos estamos quedando sin tiempo. Yo voy a evaluar este tema al inicio de la próxima clase, sean puntuales, y ese va a ser el trabajo práctico del día. Hoy no le puedo dar el trabajo práctico porque no todos se podían conectar, no sé si alguno habrá faltado porque tiene otros compromisos, no es nuestro día de clase, entonces voy a evaluar el día que corresponde el trabajo práctico. ¿Bien? Sí, profe. Profe, quería consultar Ya algo, no sé, ya nos quedamos sin tiempo, si puede hacerlo rápido, mejor. sobre las notas. No sé si dijo algo al comienzo de la clase, no pude escuchar. Sí, dije algo sobre las notas, les voy a mandar por mail, así que no se hagan problema. Bueno, profe, gracias. No, gracias a ustedes. Hasta luego, Gracias. chicos. Gracias, Vean la profe. teoría de la profe, recuerden lo que vimos ahora.